lo vuelvo a repetir. Querido presidente, compañeros académicos, autoridades, Leonor Marc, amigos todos, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta sesión científica sobre la mujer y la ciencia. Es un privilegio poder presentar esta sesión. Es simplemente invitaros a celebrar este aniversario de haber ingresado como académica numeraria hace 40 años, ¿no? A propuesta de los doctores Francisco Medina, José Llobet y Fernández Vila, a los que quiero dedicar el más cálido recuerdo. Asimismo, el doctor Javier Garao Armet, que me precedió, aquel hombre excepcional, que nos dejó como legado su sillón letra L, que tengo el honor de ocupar desde entonces y que es uno de mis mejores tesoros. Era febrero de 1978. Una doctora en medicina, pediatra, de 42 años, entraba en aquel círculo androcéntrico de la Real Academia, que había, después de romper el techo de cristal, yo diría de cemento armado, más que de cristal, ¿no?, que la había tenido aislada de las mujeres durante 190 años, desde su fundación en 1833 por el rey Fernando VII. El discurso mío versó sobre su normalidad infantil en Baleares desde el principio de siglo hasta 1960 y el discurso de contestación estuvo a cargo del doctor José María Rodríguez Tejerina, eminente cirujano, humanista, escritor y uno de los grandes hombres que ha tenido esta academia. Y me vais a permitir que voy a leer un pequeño fragmento de su discurso, que dice así: el día de hoy marca un hito en la historia de nuestra vetusta Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca. Una mujer acaba de ingresar en ella como académica numeraria. Hecho insólito, jamás una doctora en medicina había alcanzado tal distinción ni en esta ni en ninguna otra Real Academia de España, ni en las similares de Europa, y tan siquiera en Francia, la evolucionada nación vecina, en la que tampoco es habitual que las mujeres médicas formen parte de su Academia de Medicina, que fundada en 1820 por Antonio Portal, bajo el reinado de Luis XVIII, ha tenido hasta el año 1975 1021 académicos, todos ellos hombres, excepto 3 mujeres. Bueno, este antifeminismo académico pues se extendía a todas las academias. En España, por ejemplo, que fue la Real Academia de la Lengua, de las más antiguas, pues había mujeres brillantísimas. Y bueno, pues la Pardo Bazán se presentó 3 veces y la decisión del Senado dijo: las señoras no tienen entrada en esta institución. Y fue 3 veces rechazada. Fue en el año 1979, un año de mi ingreso, ingresa entonces la poetisa Carmen Conde como primera mujer en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Hay momentos en que es una fortuna sentirlos, vivirlos, emocionarse, ¿no? Y aquellos para mí fueron ellos. Pero bueno, mi mérito es relativo, porque la base fue la conciliación familiar. Ese fue el fundamento de mi trayectoria. Bueno, aquí está. A ellos. Aquel mallorquín de Seny, farmacéutico, verdadero príncipe con el que tuve el privilegio de compartir los mejores años de mi vida, que fue siempre mi brújula, mi consenso y mi bastión. A mis 5 hijos, mis tesoros más queridos. A Guillerma, aquella mujer burgalesa, que me ayudó a cuidarlos con tanto cariño y con tanto esmero, ocupando las ausencias prolongadas y las horas dedicadas al estudio y a la dedicación a los otros. A los profesionales sanitarios de aquel querido hospital infantil Sondureta,
con el que tuve el privilegio de inaugurar, a los pediatras de atención primaria, a todos aquellos que compartieron conmigo el enorme desafío de conducir la pediatría balear hacia la excelencia. No quiero dejar de nombrar con gran ayuda Pere Vivinoli, que es el coordinador de proyectos de la Fundación Amazonia, por su ayuda logística. Y cómo no, el pequeño genio de Jordi Martínez, el gran visionario, innovador y líder, por sus inteligentes reflexiones. Bueno, yo voy a dividir mi presentación en 4 apartados. Desmontando mitos, el difícil camino hacia la igualdad, cambiar para sobrevivir y el Olimpo académico. Bueno, desmontando mitos. Vamos a hablar de los antecedentes de los mitos que existen, ¿no?, en relación con los cerebros, si son iguales o no. Si algo han tenido claro los científicos y los máximos dueños del poder a lo largo de la historia, es que las mujeres son, por definición, seres inferiores, tanto física como mentalmente. Que la mujer es inferior es algo que el máximo teólogo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, afirmó en el siglo XVII en su magna obra, Summa Theologica. Entre los animales perfectos, el poder de generación activa pertenece al sexo masculino y el poder pasivo a la hembra. Pero el hombre está orientado a una vida más noble que la actividad intelectual. Después, hace unos años, en la Universidad de Harvard, el presidente entonces y rector, el doctor Summer, en una presentación que hace, le preguntan por qué no hay tan pocas mujeres punteras en esta ocupación de cátedras y en matemáticas, en tecnología. Y entonces él contesta, pues porque el cerebro es distinto, hay una diferencia biológica. Sus cuerpos y sus mentes no están capacitadas para ello. Bueno, pues entonces, diferencias asociadas. Vamos a ver ahora diferencias, vamos a ver. Yo creo que tenemos que investigar y pedirlo a la ciencia. Resulta que somos desiguales, que somos más tontas, que los hombres son los listos. Y esto lo han dicho todos los grandes teóricos, los grandes académicos, los grandes no sé qué. Bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Tendríamos que investigarlo, porque la verdad es que pues somos más deficientes, como dice somos más débiles, somos no sé qué, y nosotros nos creemos y oye, pues no, a ver si realmente ahí tendríamos que aceptar nuestra inferioridad y adaptarnos. Es decir, vamos a ver, si esto es genético, si no sé qué, pues tampoco nos vamos a revelar, pero vamos a ver lo que dicen los científicos, que son los que saben, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver. Dice, indudablemente hay una diferencia entre el hombre y la mujer, eso no hay que discutirlo, ¿no? Y todo va, la evolución ha favorecido con el objetivo primario de la reproducción de las especies dos géneros bien diferenciados. Y aquí hace Marañón un acercamiento y dice en relación con la diferencia de los sexos. El sexo femenino no es ni superior ni inferior al masculino, sino generalmente distinto. El metabolismo catabólico del varón, ser derrochador por excelencia que se permite el lujo de desperdiciar millones de espermatozoides en el acto sexual, mientras la hembra, anabólica, conservadora, únicamente ofrece en el juego amoroso la promesa de un solo óvulo, y para eso dotada de un metabolismo muy bajo. Pero ni el catabolismo del hombre ni el anabolismo de la hembra humana pueden justificar la atávica discriminación. Bueno, tiene una autoridad el señor, ¿no? Bueno, evolución y género. Lógicamente, como vemos siempre, los machos son grandes, hay machos pequeños, pero bueno, en general pues, son más grandes, son más corpulentos, pues algunos tienen cuernos, otros no, ¿no? Entonces, hay unas diferencias anatómicas, ¿no? Y luego hay unas diferencias funcionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
El significado exacto de las diferencias de género en el cerebro aún no está claro para los investigadores. El cómo consiguen los cientos de millones de neuronas conectarse en un cerebro adulto de modo diferente en hombres y mujeres y cómo los circuitos neuronales determinan la identidad sexual o de género sigue permaneciendo un misterio por ahora. A finales del siglo XX, mucho antes de que se conociera la resonancia magnética nuclear, la principal diferencia medible entre los cerebros de hombres y mujeres era su peso, valorado evidentemente. Como el cerebro femenino pesaba un promedio unos 150 gramos menos que el masculino, el clan oficial de científicos declaró que ellas debían ser menos inteligentes. Bueno, y aquí tenemos en relación con el peso. Bueno, pues claro, todos encantados. Pues el peso pesa 150 gramos menos, pues son bastante... Hay diferencias, ¿no? Cuando realmente el peso tendrá que ir en relación con el peso, como decían, con el peso de la persona, porque si no los elefantes pues serían súper listos. Anatomía y estructura cerebral. La profesora... En este contexto, la profesora Dafna Hoel, de la Universidad de Tel Aviv, argumenta que las diferencias sexo-género detectadas no son suficientes como para concluir que el cerebro humano pertenece a dos categorías. En investigación sobre 1.400 cerebros, hombres y mujeres, concluye, después de analizar su volumen, conexiones y otras características físicas de la estructura cerebral, que los cerebros no pueden agruparse en dos categorías distintas o dismórficas. No se pueden clasificar según el sexo, ni a nivel de materia gris, ni de conexiones neuronales del grosor de la corteza cerebral. Bueno, en cuanto a las conexiones cerebrales, pues el trabajo publicado señala que los patrones de conectividad cerebral de los hombres forman un sistema más eficiente para las acciones coordinadas y las mujeres pues tienen más interés, el razonamiento analítico, realmente en función de las conexiones. En las mujeres son interhemisféricas, en los hombres son intrahemisféricas, bueno, pues son diferentes pues, peculiaridades en función de anatomía y de esto. Bueno, indudablemente esto da lugar pues, a diferencias funcionales. La mujer pues, tiene áreas relacionadas con la empatía, el autocontrol, el hombre centros visuales y de coordinación, muchas veces en función de la irrigación de las zonas donde están asentadas estas funciones. Impacto hormonal. Esto es lo decisivo, ¿no? Realmente que se determina el sexo en relación con las hormonas, ¿no? Durante el periodo prenatal, a partir de la semana 8, la acción de las hormonas sexuales causa la diferencia de género en el cerebro, tanto en la morfología como en la función. Antes de las 8 semanas, los dos embriones son iguales. O sea, es determinado por la testosterona, o sea, las hormonas que van a definir en cuanto al sexo, ¿no? Esta exposición hormonal inicial se convierte en neurológicamente fija, confiriendo a nuestras vidas un destino binario. Bueno, pues esto es lo que define Dafna Hoel, al final, que el cerebro es un mosaicismo donde están integradas pues, zonas masculinas, zonas femeninas, pero sin ninguna relación matemática. En unos predominan más importantemente, en otros menos, pero realmente es un mosaico donde pues, bueno, van a definir las características en función del predominio de unos factores más masculinos o femeninos. Y luego que los cerebros, cada uno es diferente entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres. Cada uno tiene un cerebro diferente independientemente del sexo. No parece existir, en base a las evidencias científicas, diferencias significativas entre el cerebro de un hombre y el de una mujer, sino que todos ellos pertenecen a una distribución estadística donde se reparten aleatoriamente cualidades más propias de un sexo o del otro, en función del individuo. O sea que ya está claro que ya esto de que somos más tontas en relación con el cerebro, porque pesa poco, eso está claro, que realmente no hay esa diferencia en cuanto al cerebro, entonces pues esto es importante. Entonces, realmente nosotros no podemos influir en la genética viene determinante, pero hay otros factores socioambientales. Vamos a ver, estas dos mujeres, por ejemplo, son civilizaciones, son de la misma especie, ¿no? Especie humana, pero realmente, ¿qué diferencia hay entre ellos? Aquella mujer pues, se dedica a la cría,
a la cría al cuidado de las crías y a la alimentación, y realmente pues poca cosa más. Viven pues con sistemas patriarcales heredados, los gurús, la religión, etcétera, etcétera, pero realmente ese desarrollo de ese aprendizaje que haga determinar, como en el caso segundo, que aquella mujer cuida de sus niños, pero además desarrolla su cerebro hacia otras, ese potencial que tiene allí, tiene capacidad de desarrollarlo y puede actuar y interferir y mejorar y marcar la educación de sus hijos, ¿no? Es la plasticidad neuronal la que permite a las neuronas modificar sus conexiones, transformándolas permanentemente. Bueno, esto es la conclusión. Sexo y género. Hombres y mujeres nacemos con características sexuales diferentes, genitales internos y externos, hormonas distintas y características secundarias como la vellosidad, la voz o el pecho. El resto son diferencias culturales y sociales aprendidas. El género masculino o femenino se nos adjudica al nacer y se vincula a caracteres sociales, culturales y psicológicas. Bueno, entonces viene ahora el desarrollo, cómo nos llega la psicología evolutiva. Pasamos del instinto animal, del cerdito, de no sé qué, su relación es relacionada absolutamente pues, con sus relaciones sexuales y nada más. Y cómo la especie humana en esta psicología evolutiva es capaz de obviar la diferencia de género, que está apoyada exclusivamente en la conducta sexual, y desarrollar ese potencial inmenso que tiene cada uno, que muchas veces no se desarrolla y que realmente cuando hay posibilidades y tienen opciones, pues es sorprendente, y entonces no existe ninguna diferencia. Es un poco el potencial que cada uno tiene individual y que el ambiente y el entorno va a determinar. Bueno, pues tendríamos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar porque para sobrevivir en un mundo incierto. Estamos en un mundo incierto que se avecina mucho más incertidumbre, a una velocidad de vértigo nos movemos, y realmente pues, tenemos unas estructuras que están fijadas, ¿no? Figuras heredadas pues, de sistemas patriarcal, y esto lo hemos heredado, lo tenemos ahí fijas, y no lo queremos cambiar. No queremos cambiar porque cambiar supone pues, perder una serie de facultades, de atributos que uno ha conseguido, o supone realmente algo traumático, es contra el status quo, ¿no? Y bueno, y el cambio, pero una de dos, o cambiamos, o son de solución, o no sobrevivimos. Y ahora lo voy a explicar. Este es el cambio. O sea, si no hubiéramos cambiado, estaríamos todavía como el mono. Como veis, siempre en las figuras estas siempre ponen el hombre, pues ya he encontrado también la evolución de la mujer. No siempre las gráficas siempre son del hombre. Bueno, que me perdonen los señores. Bueno, el cambio, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando y tenemos que evolucionar, porque si no, no sobreviviremos. Y ya lo dijo el gran sabio Charles Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente de las especies la que sobrevive, es aquella que más se adapta al cambio. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Hay diferentes tipos de cambio. El cambio que se llama anticipativo, el cambio reactivo y el cambio en crisis. El cambio anticipativo, este es el que tiene más por debajo. Y yo pondría aquí una metáfora. Esto puede ser el Titanic, ¿no? Entonces, el Titanic va funcionando y de pronto recibe un mensaje que al cabo de 2 o 3 horas se van a encontrar un iceberg y tal y cual. Entonces, el comandante, que además es muy sabio, muy listo, dijo, bueno, pues esto puede ser, pero ya veremos, porque realmente yo no veo aquí posibilidades y no sé qué, y cambiar la marcha... no, ya digo que esto es un símil y una metáfora, ¿no? Entonces, aquí el coste sería muy bajo, porque es pues, disminuir la marcha, disminuir no sé qué, y se resolvería el problema. Y es difícil de iniciar, porque nos consideramos suficientes como para que nos oye, que tienes que cambiar esto, ¿no? En una institución. No, esto tendrías que cambiar. Y dice, bueno, esto lo dirás tú, pero yo, el que sabe soy yo, ¿no? Ese cambio es difícil. Bueno, este es el cambio anticipativo. Pero después hay el cambio reactivo. El cambio reactivo, cuando ya pues te das el golpetazo con el iceberg. Entonces ya no puedes cambiar las marchas, no puedes cambiar. El coste es altísimo.
Coste es altísimo porque ya lo que tiene el barco se estropea y es muy difícil de iniciar. Esto está metido ahí y no puede ser, ¿no? Este sería el cambio reactivo. Y después ya el cambio por crisis, que ya es el desastre. Ya él tiene un costísimo muy alto, muy difícil de iniciar y realmente esto no... quiero decir, esto va en hundimiento, por ejemplo, las empresas. Quiero decir que el que se hace rico es el que cambia el primero, ¿no? El primero. El que está preventivo, que está validando lo que va a suceder, lo que va a no sé qué, y juega con esto. Este es que se hace rico, este es el que progresa, este no sé qué. Como esperemos el cambio reactivo, el cambio crisis, no tenemos nada a hacer. Bueno, entonces, pero bueno, vamos a cambiar. Pero, oye, qué difícil, qué difícil. Vamos a ver los gordos, los que están gordos y quieren adelgazar. Oye, ¿eso qué va a cambiar? No, una dieta, un régimen, pero eso es dificilísimo. ¿Y cómo lo hacemos? Yo me hago el cálculo de comer menos y hacer ejercicio. Eso es durísimo, ¿no? Y después el rebote, adelgazas y luego vuelves a engordar. Es que, bueno, pues esto es. Entonces hay que prepararse para el cambio. No gratuito. El cambio hay que prepararse y si no, no lo conseguiremos. Eso no es una filosofía que hay en un manual que dice... Esto es como la alimentación. Dice que es bueno comer, no sé qué. No, eso es otra cosa, es la práctica, ¿no? Bueno, entonces, necesita mucha energía. Energía para el cambio. La energía, la constancia, la motivación, la ilusión, la pasión. Todo esto son factores. Obviamente la salud lo primero, porque la salud no es todo, pero sin la salud no hacemos nada. Eso es otro tema. Pero bueno, para cambiar, energía. Y esto lo tenemos que poner en marcha. Es que yo quiero convencer, porque es que si no, vamos a desaparecer. Bueno, pero vamos, entonces, una vez que tú inicias el cambio, pues tendrá que montar unas estructuras para fijar ese cambio, ¿no? Pero claro, es que hay unas estructuras viejas. Oye, pues fuera las estructuras viejas. Las estructuras viejas no sirven. Estos son estos paradigmas que nosotros nos agarramos, heredados, porque, no sé qué, porque claro, quiero decir, una serie de convicciones falsas. No, esto hay que vaciarlo. Para llenar hay que vaciar. Y entonces hay que vaciar todo esto que tenemos. Y tenemos que poner estructuras sólidas poniendo la inteligencia, poniendo la pasión, poniendo el trabajo continuo. O sea, eso no es gratuito el cambio, ¿no? Bueno, pues, ahora a mí se me ocurre una cosa. Os voy a decir, vamos a ver. Yo presido una fundación pues, de niños realmente en condiciones paupérrimas, ¿no? De tristeza, de exclusión social, de desastre, ¿no? Y cómo me gustaría que estos niños tuvieran las mismas posibilidades que tienen nuestros niños. Vamos a ver. ¿Quién de vosotros estaría dispuesto o le gustaría que el mundo cambiara y que estos niños pudieran tener las mismas opciones? ¿Por qué no levantáis la mano? A ver, ¿quién le gustaría? A ver, venga, que las manos, ¿a quién le gustaría? ¿Sí? Venga, pues veo pocas manos, a muchos no les interesa. Bueno, pues ahora viene la segunda parte. Yo tengo aquí unos documentos que a lo mejor os puedo pasar si os interesa. Entonces digo, ¿quién estaría interesado para este cambio en aportar el 5% de su sueldo? Que levanten la mano. Bueno, esto es una anécdota, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién quiere cambios? Todo el mundo. ¿Quién está dispuesto a cambiar? Nadie. O pocos, ¿no? La gente no se resiste a cambiar, se resiste a que le cambien, porque es que está muy bien, está estructuradito, tiene su rollo, tiene su cochecito, tiene su... Oye, a mí déjate cambiar, lo bien que estamos, y yo, ¿para qué? Si estamos tan bien, ¿eh? Ojo, esto es las empresas, ¿no? Vivimos tiempos apasionantes para los amantes del cambio y desesperantes para los esclavos del dogma y de la certeza. Fijaros, en este momento, ¿no? Esta plataforma de datos que nos va a llevar, que estamos ahí, estamos envueltos en todo esto y que nos va a llevar dentro de 4 o 5 años y que no tenemos. Ya los médicos, bueno, ya no habrá trabajo para nosotros, porque todos son cifras, todo va a ir informático, todo esto no sé qué, y el diagnóstico lo harán con más seguridad que nosotros y resulta que nos vamos a quedar sin empleo. O sea que como no nos espabilemos, nos adaptemos, nos
ponemos al día y cambiamos esa mentalidad fija, inamovible que tenemos, pues oye, el futuro la verdad es que va a ser negro. Y si no, yo ya no lo veré porque ya no tengo 15 años, pero los que los tenéis, pues seguro que lo vais a ver. Bueno, y ahora pasamos al segundo apartado, que es el difícil camino hacia la igualdad en la ciencia. Bueno, así que lo veis, ¿no? Yo eso lo he vivido. Todos son obstáculos. Y el hombre lo tenía muy fácil, ¿no? ¿Lo veis? El camino despejado. Llegar a la cumbre, el cátedro, no sé qué. Las mujeres, pues no, las mujeres hay que vayan saltando. Esto es un poco la gráfica, ¿no? Que es así. Mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchas. Os voy a decir, las pioneras. Mujeres gigantescas. Mujeres que a ellas le debemos, en este momento, evolución en muchas áreas que no hubiéramos podido llegar. Mujeres ignoradas, perdidas, explotadas, usurpados sus méritos, dominadas por los hombres. Yo os voy a traer aquí una galería de unas cuantas, porque son muchísimas, y aparte no es el tema ahora de explicar, ¿no? Pero las que a mí realmente me producen admiración, y para ellas es mi más profundo homenaje, porque las han maltratado y porque ni en los libros están, porque los que escribían los libros eran los hombres. Bueno, esto van a ser unas cuantas, yo las voy a ir diciendo cada una, más o menos, y después yo tengo mis preferencias, que os las voy a decir, ¿no? Mujeres científicas, vamos a clasificarlas, mujeres científicas de la antigüedad al cristianismo, en esta primera etapa, ¿no? Bueno, hay historias, porque claro, estas mujeres de la prehistoria pues ya utilizaban, hacían instrumentos para la comida, aquellas vasijas, realmente está un poco en el inicio de la tecnología, ¿no? Pero eso no queda escrito, ¿no? Entonces, la primera que aparece un poco en el siglo IV a.C. es Alnodice. Esta es una mujer singular, tuvo posibilidades económicas porque era de una familia potente y entonces pudo estudiar medicina. Estudió medicina, hizo ginecología y entonces, pero para estudiar medicina se tuvo que vestir de hombre porque las mujeres no podían entrar en la universidad. Pues se vistió de hombre, hizo toda la carrera vestida de hombre. Cuando terminó, montó su consulta, un éxito, un éxito. Entonces creó las envidias y las rencillas de los profesionales y la denunciaron porque atribuyendo que violaba a las mujeres. Entonces hubo un juicio y se tuvo que desnudar en el juicio para demostrar que era una mujer, que no era un hombre. Pero entonces, por eso la absolvieron, pero la condenaron a muerte porque violaba la ley. Pero fue tan eficaz su espacio profesional, fue tan eficaz que todas estas mujeres de la alta aristocracia a las cuales ella había atendido promovieron la primera rebelión de las mujeres, ¿no? Para exigir que se suprimiera. Y la verdad es que se suprimió la pena de muerte y al año siguiente ya se abrieron las universidades para las mujeres. Mujer fenomenal, en tiempos prehistóricos. Después entramos en el siglo I de nuestra era. Esta es María la judía, o también la hebrea. Se cuenta que es la primera alquimista de la historia y es la creadora del baño de María, ¿no? Que todavía pues, nosotros no lo sabíamos, ¿no? Pues esta fue la creadora ¿no? Era autora de la enciclopedia sobre la alquimia y entonces creó como una escuela de química. Y bueno, una mujer que ella estuvo en el siglo I y no se sabe de ella hasta un alquimista en el siglo V de pronto deduce que esta mujer hizo esto, ¿no? Pero bueno, quería decir que tiene gracia. Bueno, esto es esa mujer que yo admiro, ¿no? Una de mis preferidas. Se llama Hipatia, Hipatia de Alejandría. Esta mujer tuvo un padre que era filósofo, matemático, y él decidió hacer de su hija un humano perfecto y estimular su desarrollo físico, su desarrollo intelectual. Ella estudió en Grecia y luego vino a Alejandría. En Alejandría trabajó en la biblioteca de directora, era una matemática, geógrafa, era de la escuela neoplatónica. Estaba acabando el paganismo y
empezaban las luchas religiosas con el cristianismo. Ella era neoplatónica, nunca se convirtió al catolicismo, y entonces escribió unas obras excelentes como los comentarios a la aritmética de Diófano, Corpus Astronómico, relacionamente los movimientos de los cuerpos celestes. Defensora de la lógica, la imposición de dogmatismos, nunca se doblegó delante del poder masculino, y realmente este movimiento cristiano, presidiéndolo el obispo Cirilo, que fue el que movió la intriga, pues un día yendo a su casa en el carruaje la asaltaron, sacaron los ojos, la descuartizaron y la quemaron viva. Esta es Hipatia de Alejandría. Mujeres sabias de la Edad Media. Vosotros sabéis la Edad Media, la media de la oscuridad, ¿no? Esto medieval de los bueno, pues esta fue una mujer singular, ¿no? Hildegard Bingen, la primera científica del siglo XVII, fue abadesa. Esta mujer, a los 10 años, de una familia muy numerosa y muy potente, a los 10 años fue entregada a la iglesia como diezmo, y ahí se desarrolló. Fue una mujer inteligentísima, y cuando murió la abadesa la nombraron abadesa, y parece que fue la primera sesóloga de la historia. Parece raro cómo una mujer que después se mete en un convento, no sé qué, que sepa tanto. Pues parece que sí, es la primera que describió el orgasmo, etc. Bueno, parece que había alguna relación con las novicias, bueno, son los cotilleos estos, ¿no? Pero realmente una mujer con una potencia y con una relación con el poder, ¿no? Escribió este libro, inventó un idioma, la lengua innata, y luego escribió Liber Scivias y Física. Absolutamente impresionante. Fue ayudante de los papas, de relación con todo el poder pontificio, y fue nombrada, fue canonizada. Y después Benedicto VI me parece que la hizo doctora de la Iglesia, como Santa Teresa, ¿no? Son una mujer realmente singular, con una fortaleza y con una potencia, y bueno, pues disminuida en la historia. Es vuestra, ahí cuenta dos renglones, absolutamente. O sea, tengo que investigar mucho para encontrarlo. Mujeres sabias del siglo XVII, el siglo de las luces, después de aquella época medieval, ¿no? Bueno, aquí Emilie Breutel, esta es una mujer singular, súper inteligente, matemática, física, filósofa. Esta fue la amante de Voltaire, o sea que también, aparte de que era de gran belleza, mujer muy inteligente, y tradujo del latín al francés los textos de Newton, que tuvieron una gran difusión, y con Voltaire vivió 20 años hasta que se murió ella, y escribe Voltaire, es una referencia súper bonita, pero no la he traído, pero dice: se ha muerto mi amante, pero se ha llevado conmigo la mitad de mi alma. Es una mujer con una sensibilidad exquisita, con una inteligencia prodigiosa y movida en los grandes ámbitos intelectuales. Laura Bassi, esta es una mujer que es la primera mujer que ocupó una cátedra de física experimental a los 21 años en Bolonia. Era poeta, filósofa, la segunda mujer doctorada en Europa, y era pionera en la conciliación de la vida familiar, porque tuvo 10 hijos y compaginó toda su labor intelectual en relación con la universidad y con sus enseñanzas, y una mujer absolutamente que ha pasado a la historia como muy notable, ¿no? Mujeres científicas en la Inglaterra victoriana. Bueno, esta es la de Lovelace, era hija de Lord Byron, pero a la semana de nacer el padre desapareció a Inglaterra y ya nunca más volvió. Pues su madre, la que lo educó con unos términos excelentes, era un genio matemático de la alta sociedad. Ella participaba en todos los salones literarios, y fue la primera programadora del mundo, profetisa de la era de la informática. O sea, si no fuera por ella, pues quizá hoy no estaríamos a este nivel, ¿no? Porque ella implantó realmente los esquemas básicos, ¿no? Mujeres científicas del siglo XX.
Marie Curie, bueno, ya pues esto no importa hablar mucho porque todos lo sabemos, ¿no? Fue la primera mujer catedrática en la Universidad de París, de una familia pobre. Es curioso, eran dos hermanas y no tenían medios. Entonces ella planificó que ella haría de institutriz y su hermana se iría a París a estudiar. Y cuando tuviera algún dinerito, pues ella iría a París. Entonces fue en París donde realmente desarrolló... Bueno, era una mujer sorprendente de inteligencia, ocupó los puestos más importantes en la universidad y pues fue Nobel de Física sobre radioactividad, compartido con Pierre Curie. Y aquí tiene interés porque Pierre Curie fue generoso, porque realmente solo le ofrecieron el Nobel a Curie, pero él dijo que no lo aceptaría si no incluían a su mujer. Después el Nobel de Química, que fue un poco discutido, porque fue después de morir Pierre Curie, entonces ella pues, tenía otro amor, que también era investigador. Bueno, sobre esto pues hay muchos cotilleos, que eso no nos interesan, ¿no? Pero de hecho es la primera mujer en el mundo que tiene dos premios Nobel, uno de física y otro de química. Elise Meitner, esta es una mujer también súper singular, ¿no? Es la que descubrió la fisión nuclear, nunca estuvo a favor de la bomba atómica. Obviada en la concesión del Premio Nobel de Química. Esto fue horror, con el grupo de trabajo que la explotó, que ella fue el cerebro de toda la operación y después le usurparon absolutamente el Nobel. Pero al final yo creo que le entró tal remordimiento y pensaron compensarla de alguna manera. Entonces la introdujeron en la tabla periódica y en la tabla periódica hay un elemento que se llama el meitnerio, en función de, recordando a ella, ¿no? Irene Joliot-Curie, pues esta es la hija de María y Pierre Curie, también se casó con un investigador y que también siguieron dentro de la investigación nuclear y fue Nobel de Química. Lindner, esto es Rosalind Lindner, ¿este es Franklin? Nelly Franklin. Bueno, esta es otra que la explotaron también de mala manera, ¿no? Porque una biofísica experta en cristalografía, descubrimiento de la estructura del ADN, a ella se lo debemos, ¿no? Y bueno, los señores que trabajaban con ella, que eran tres, bueno, pues ya determinaron y presentaron los resultados como personales, no sé qué, y le usurparon el Nobel. Una mujer que de verdad murió joven y ni siquiera la nombraron en sus escritos, una mujer que ha quedado en el corazón de los investigadores, ¿no? Como una auténtica usurpación. Dorothy Hodgkin, este es muy gracioso, me hizo mucha gracia, ¿no? Es el Nobel de Química en 1964 sobre difracción de los rayos X, determinación de muchas sustancias biológicas mediante rayos X. Fue curioso porque la prensa, cuando le habían dado el Nobel, pone: ama de casa de Oxford gana un Nobel. Tiene narices, ¿eh? Entonces para darle, voy diciendo, pues bueno, ¿para qué voy a comentar, no? Esta era Clinton, que fue una científica en el campo de la genética, que descubrimiento de los genes saltarines y obtuvo el Nobel de Medicina y Fisiología en 1983. Esta es Silusi, bioquímica y viróloga, también descubridora. Es cierto, todas mujeres absolutamente gigantescas, estos premios Nobel, pero una cosa, ¿y esto qué ha pasado? Y buscáis en el Google y vienen dos renglones. Es que de verdad. Nobel de 2008, ¿no? Por el descubrimiento del VIH, ¿no? Elizabeth Vetter también fue bioquímica, el Nobel de Fisiología. Esta es la que se adelantó para el envejecimiento. Hizo unos descubrimientos estupendos. Telómeros y la telomerasa, juntamente con Carl Greider, ¿no? O sea, el secreto de la juventud, de los telómeros y el acortamiento de los telómeros. Bueno, realmente es impresionante su trabajo de investigación, que ha sido la raíz después de los descubrimientos posteriores sobre la telomerasa. Bueno, y esta la verdad es que es un poco mi preferida, tengo que decirlo. Rita Levi. Esta murió hace muy poco, el año pasado, a los 100 años. Una mujer singular. Era judía y, bueno, es bióloga y neurocientífica. En el año 1936 sacó el doctorado en medicina. A partir de ahí empezó con sus investigaciones, pero bueno, ya sabéis, toda la persecución nazi, pues después tuvo que el laboratorio lo montó en su casa. Y luego después, posteriormente, pues también hubo revueltas políticas, pues tuvo que ir al campo con su laboratorio de investigación. Una cosa absolutamente sorprendente. Una mujer que
Descubrió el factor de crecimiento nervioso, ¿no? La plasticidad neuronal, ¿no? Que realmente las neuronas no mueren. Lo que se estructura son las conexiones, ¿no? Las conexiones sinápticas. Y, en fin, ella habla sobre la vejez, diciendo, yo, no sé, a mí se me arruga la cara, pero a mí no se me arruga el alma, explicando, ¿no? Cómo ella vivía aquello, y después, para mí, ella utilizó su inteligencia para la ciencia y para la solidaridad. Ella pensó que realmente el problema de las mujeres es el problema de conocimiento, de ciencia, que no tenían posibilidades de estudios, que eran las alfabetas, y los hombres eran los listos, ¿no? Entonces dijo, pues creó una fundación, Fundación Levi, en África, para las mujeres, para la formación de las mujeres en institutos, en universidades, y bueno, una obra absolutamente prodigiosa. Y murió muy mayor, ¿no? O sea que comprometida, y fue Nobel en 1986. Bueno, pues esto es demasiado bellas para el Nobel, ¿no? O sea que de 1901 a 1920, 4 mujeres. Del 21 al 40, 5. Del 40 al 60, 3. Del 81 al 2000, pues 11, 7, 19. O sea, quiere decir que insignificante en relación con los hombres. ¿Dónde están las mujeres? Pues aquí, miradlo. Premio Nobel de la Paz, 16, en Premio Nobel de la Paz. En Premio Nobel de Literatura, 14. En Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 12. En Premio Nobel de Química, 4. O sea que prácticamente 49 premios Nobel a las mujeres sobre un total de 911 laureados. Como veis, es siempre la mujer el punto débil, ¿sí? Bueno, mujeres en ciencia, hoy aún infravaloradas. Causas visibles, educación sexista, estereotipada, falta de modelos y mentores, más difícil de compatibilidad familiar, microdiscriminaciones, marginación. ¿Se llegará a la equidad? ¿2015? ¿2050? Vamos a ver. Realmente, para llegar a la equidad, como decía, se necesita, sobre todo, la concienciación familiar, ¿no? Pero concienciación familiar no por parte de la mujer solo, por parte del hombre. O sea, vamos a concienciar, los niños son de los dos y las casas son de los dos. Lo que pasa es que lo que decíamos del cambio, renunciar a aquello de la mujer a su servicio y a su uso, pues debe ser difícil para según qué hombre, ¿no? Ahora que vamos a cambiar, con lo bien que estamos así, ¿no? Pero decir que prácticamente es un tema pues, muy enredoso en el sentido de cómo vamos a hacerlo. Pues la única manera es, el hombre tiene que cambiar sus esquemas, tiene otro máster que aprender, estamos en otra época, se ha acabado esta de a mayor poder más hombres, a menor poder más mujeres, esto se ha acabado. Pero ¿en función de qué? En función no de exigencias machistas o feministas, ¿no? No, en función del desarrollo del talento, la gente que vale. Y ese es el distintivo, sea masculino, sea femenino, la gente que vale. Esto es lo que hay que buscar. Bueno, vamos a ver. Las academias. Voy a leeros algo interesante sobre las academias. Juan Varela, académico de la Real Academia de la Lengua, publica en 1891 en Las Mujeres y las Academias, bajo el seudónimo de Eleuterio Filogino, en el que se opone irónico, impenitente mujeriego al ingreso de las féminas en las academias, pues podría ocurrir, dice, que el amor invadiese el alma de los académicos con gran detrimento de la filosofía y de otras ciencias y disciplinas. No veo oportuno la decisión, hace falta tiempo, tal vez siglos, para que el funcionamiento de las doctas instituciones pueda producirse sin quebranto de su naturaleza, pues las grandes diferencias del hombre y de la mujer reunidas bajo el techo académico no traerían más que múltiples problemas de funcionamiento. No sería esto lo peor, sino la turba de candidatas, y a poco que abriéramos la mano, la academia se convertiría en un aquelarre. Aquí fuerzan las cosas, dice, si la voluntad divina quiso que hombre y mujer fueran diferentes, buena gana hay de sacar a la mujer de sus ocupaciones hogareñas, santa y hermosa domesticidad. ¿Sí? Tiene interés, ¿no? Después hago otra referencia también curiosa.
de Melchor de Jovellanos, aquel escritor, jurista, también miembro de la Real Academia Española. La mujer debe desempeñar las funciones de administradora del hogar y educadora de sus descendientes en el ambiente doméstico, mientras que las instituciones públicas deben quedar en manos de los hombres. Las mujeres colaborarán con los hombres en facetas propias del sexo femenino, como la beneficencia o la educación. Sí, ¿eh? ¿Qué historia? Bueno, pues la falta de representación. Desde 1035, las 9 reales academias que se integran en el Instituto de España han asistido a la toma de posesión de 1.196 hombres como académicos numerarios. En el mismo periodo se eligen 44 mujeres. Actualmente existen 9 reales academias con un 88,6% de hombres y 11,3% de mujeres. Bueno, aquí tenéis la distribución, porcentaje de las reales academias españolas. Entonces veis pues la diferencia, ¿no? Realmente el tanto por ciento de mujeres de académicos son el 11,33% y el 88% pues son hombres. Esta es un poco la distribución en diferentes años, y entonces bueno, llegamos pues eso al 10,9% de mujeres académicas. Esto son las academias por provincias, por autonomías. Bueno, nosotros no estamos mal, ¿no? Porque somos el 13%, pues a lo mejor somos de las mejores, ¿no? Digo yo. Esto es para animarme, ¿no? Pero bueno, hay algunas porque 0, como veis la distribución. Bueno, quiero decir que es evidente que hay una diferencia enorme. Bueno, decimos Gregorio Marañón, ¿qué dice? Yo tengo un amor bien demostrado a la vida académica, y el amor en lo humano se funda siempre en la crítica del objeto amado, que desearíamos no tuviera defectos. Realmente, el hacer una crítica positiva de cómo podemos evolucionar, yo creo que es lo que dice Marañón. Realmente cuando quieres algo, cuando quieres que mejore, cuando quieres criticar, sin ninguna reminiscencia reivindicativa, ni agresiones, ni que si el hombre, déjate de hombre, somos seres humanos y tenemos que convivir, pero vamos a no despreciar al otro, que si la inteligencia, que no sé qué. Esto se ha demostrado que no es así, y esto vosotros lo sabéis. Mujeres listísimas, como hemos visto todas en la historia, y mujeres que somos adoquines. Pues hombres igual, yo conocí hombres tontísimos y hombres brillantísimos, o sea que déjate ya las diferencias. Entonces, vamos a ver. Lo que se busca en la Real Academia no es el simple incremento de la presencia femenina, sino el reforzamiento del carácter intelectual de las mismas. Y aquí me viene un poco a la memoria aquello del cineasta Berlanga, que en el tiempo de la dictadura de Franco hicieron una convocatoria en Navidad y decía: siente un pobre a su mesa, como la caridad cristiana. Pues que no caigamos de decir ahora las mujeres, ahora nos siente al vértigo, siente una académica en su academia. No se trata de eso. Se trata de la igualdad. Se trata de buscar gente que tenga una serie de características importantísimas. A ver, si lo digo aquí. ¿Ves? Cambio estructural, impulsando la excelencia, la igualdad de género y la eficiencia en la innovación. Pueden ser mujeres o pueden ser hombres, es igual. Cambio hacia la prevención de los estereotipos y sesgos de género, siendo importantes las capacidades y no el género. Esto es lo que hay que hacer entre las academias. No es el hecho de perseguir que si mujeres, ahora que entren muchas mujeres, no se trata de eso. Buscar el talento. El talento es lo que va a modificar, lo que va a cambiar el mundo, pues es la aplicación de la ciencia, la evolución, el progreso, el cambio. Bueno, y ya acabo porque esto era cuando yo entré en la Real Academia, los académicos que en aquel momento existían. En este momento, pues yo soy la única superviviente. Bueno, pues vamos a ver si seguimos así. Estos son todos los académicos que entonces, pues fijaros, yo parecía ir a... no sé, yo creo que muchas veces he pensado, ¿qué pensarían ellos en plan personal? Esta niña que han metido aquí, ¿qué pinta está aquí? Y todos con sus esquemas ya solidificados, no sé qué, y de pronto, pues aquella ahí, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Meter a esta mujer aquí, pero bueno, pues sí, pues me metí y todavía estoy. Bueno, pues esto es actualmente, como veis, esto fue la última presentación del nuevo académico, y hay que admitir a las mujeres en perfecta igualdad, sería la señal más segura de civilización,
duplicaría las fuerzas intelectuales del género humano. Y yo quería terminar con... Estamos comenzando a vivir un siglo de oro de las mujeres científicas, las cuales competirán en las reales academias en términos de igualdad. Lentamente vamos desnudándonos del caparazón que se nos ha relegado históricamente. Vivimos como mujeres libres, pero estamos atrapadas por principios y fundamentos sociales que aún forman parte de la sociedad y nos dificulta la libertad, pero sobre todo nos dificulta la calidad de vida. Muchas gracias.